Hemos leído esta semana Isaías capítulos 50, 51, 52 y 53. Yo creo que solamente con el capítulo 53 tendríamos más que suficiente para hablar no solo 20, 25 minutos, sino incluso horas, ¿vale? Pero me gustaría, antes de ir a ese capítulo, tocar un par de cosas de los otros capítulos, y me gustaría irme al capítulo 49, versículo 14. Versículo 49, versículo 14, después de haber hablado el Señor sobre el siervo, en los primeros versículos de ese capítulo 49, que no pudimos tocar, o que nuestro hermano Efraín no pudo tocar la semana pasada, sino que lo tocó muy por encima. Dice en el versículo 14, pero Sión dijo, es el pueblo el que habla, el pueblo del Señor, pero Sión dijo, me dejó Yahvé y el Señor se olvidó de mí. Ese es el pensamiento que tenía el pueblo del Señor. El Señor se ha olvidado de nosotros. El Señor no quiere saber nada de nosotros. Ese es el pensamiento que había. Porque estaban ocurriéndole cosas terribles. De hecho, estaban en el cautiverio o iban a ir al cautiverio. El Señor se ha olvidado de nosotros. Pero ahora el Señor coge y le dice, ¿me he olvidado de vosotros? Déjame que hable ahora. Y dice el versículo 15, ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Y el Señor empieza a darle unas razones y unos motivos de peso para decirle, no me he olvidado de vosotros. Y llega al capítulo 50, que es el que nos tocaba esta semana. Y en esos 3 primeros versículos dice el Señor lo siguiente, terminando de argumentar de que Él no los había abandonado. Así dijo Yahvé, ¿qué es de la carta de repudio de vuestra madre con la cual yo la repudié? ¿O quiénes son mis acreedores a quienes yo os he vendido? El Señor está diciendo, ¿cuál es el motivo realmente por el que yo os he dado una carta de divorcio? Porque recordemos de que el Señor había hecho un pacto con su pueblo, como si fuera un pacto matrimonial, como lo hemos escuchado tantas veces. Si nos fuéramos a Deuteronomio, capítulo 24, versículo 1, veríamos que Moisés dio la posibilidad al hombre de dar carta de repudio a la mujer. Y a veces por motivos sin peso alguno, como si fueran motivos caprichosos. Os puedo decir alguno, de que no cocina bien o no me limpia bien la casa. Motivos que no tienen peso ninguno para dar una carta de divorcio. Y el Señor dice, ¿dónde está? ¿Es que acaso yo lo he hecho con ese mismo motivo? ¿Es que acaso yo soy un Dios caprichoso? Y le sigue diciendo, ¿o quiénes son mis acreedores? ¿Dónde está la carta donde dice que os he vendido a aquellos que os han conquistado, bajo los cuales estáis en esclavitud? ¿Dónde? Mostrádmelo. Y el Señor sigue diciendo en ese versículo, he aquí que por vuestras maldades sois vendidos, y por vuestras rebeliones fue repudiada vuestra madre. Ese es el motivo por el cual el Señor le dio carta de divorcio. Ese es el motivo por el cual el Señor permitió que cayeran en esclavitud, que fuesen invadidos, que fuesen esclavizados. La maldad del hombre. Dios no puede tener relación con el pecado. Y se apartó de su pueblo. Y mira que envió profetas y volvió a enviar profetas y el pueblo lo rechazaba. Rechazaba su mensaje. Y le dice, ¿por qué cuando vine no hallé a nadie y cuando llamé nadie respondió? ¿Acaso se ha cortado mi mano para no redimir? No hay en mí poder para librar.
He aquí que con mi reprensión hago secar el mar, convierto los ríos en desierto. Sus peces se pudren por falta de agua y mueren de sed. Visto de oscuridad los cielos, y hago como silicio su cubierta. ¿Es que acaso yo no tengo poder? Pero ¿dónde estabais vosotros cuando yo vine a vosotros por medio de mis profetas? ¿Dónde estabais? ¿Por qué me rechazasteis? Esto me recordaba a la parábola de las 10 vírgenes. Todas estaban esperando al Señor, pero hubo la mitad de ellas que realmente no lo esperaban. Y se quedaron fuera. Las que estuvieron preparadas entraron en la casa con el novio, con el marido, con el esposo. Hermanos, estemos atentos a la palabra del Señor. Obedezcámosla. Busquemos su palabra cada día para ver qué nos tiene que decir cada día, como hemos leído a través de los Salmos. Y a partir del versículo 4 entramos en uno de los 4 poemas del siervo que se encuentran en el libro de Isaías. El primero de ellos se encuentra en el capítulo 42, en el que Isaías nos habla sobre el carácter del siervo, sobre el carácter de Jesús, porque está hablando de Jesús cuando habla del siervo, cuando habla del Mesías. El segundo pasaje se encuentra en Isaías capítulo 49 y habla sobre la misión del siervo, cuyo mensaje se extiende al mundo entero, cuando dice, oíd costas y oíd naciones. No solamente hablaba a su pueblo, sino que extendió su mensaje a todas las naciones. Y aquí nos encontramos con el capítulo 50, los versículos 4 al 11, con otro poema del siervo. Y en este pasaje vamos a contemplar la actitud del verdadero discípulo, del verdadero siervo que obedece a Dios. Dice, Jehová me dio, es el propio siervo el que habla. Yahvé me dio, o Jehová me dio, lengua de sabios, para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana. Despertará mi oído para que oiga como los sabios. Yahvé el Señor me abrió el oído, yo no fui rebelde ni me volví atrás. El Señor Jesucristo siempre tuvo las palabras correctas en todo momento. El Señor Jesucristo en ningún momento maldijo a aquellos que buscaban su mal, a aquellos que buscaban en todo tiempo acusarlos, echar por tierra su testimonio, su vida. Dice, me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados, que yo os haré descansar. Él vino para dar vista a los ciegos, también. Para dar consuelo al cansado, para sacar de la esclavitud del pecado al hombre. Lo estoy parafraseando, se encuentra en Lucas capítulo 4. Cuando el Señor habla allí en la sinagoga de Nazaret. Por ello, hermanos, cuán importante es que sepamos vivir en sujeción al Señor, para que podamos saber sujetar nuestra lengua ante los demás, para que sepamos decir las cosas como es debido, en todo momento, para que no salte ese carácter fuerte que a veces tenemos, y que a veces nos hace decir cosas impropias y que echa por tierra el testimonio de años, de meses, de semanas ante aquellos que aún no han aceptado al Señor en su vida. El Señor supo tener la palabra correcta en cada momento, como dice aquí el siervo. Despertará mi oído para que oiga como los sabios. De esto es ejemplo nuestro Señor Jesucristo. Él buscó en todo momento al Padre para saber cómo hacer su voluntad. Dice en Marcos capítulo 1, versículo 35, que Él se levantó muy de mañana y se apartó a un lugar para buscar la voluntad del Padre. Llegaron sus discípulos y dijeron, Maestro, la gente te busca. Y dice, es necesario que vaya a otros lugares.
La voluntad del Padre era que fuese a otros lugares. Sabía cuál era la voluntad del Padre en todo momento, en cada momento, porque la buscaba. Porque su oído estaba atento a su voluntad, a la voluntad del Padre. Y estaba sujeto al Espíritu Santo. Uno de los frutos del Espíritu Santo es la mansedumbre. ¿Pero qué es la mansedumbre? ¿Cómo podríamos definirla también? Como dominio propio. El Señor se sujetó al Padre. El Señor sujetó su boca, su voluntad al Padre en todo momento. Y dice, el Señor me abrió el oído. Esto está haciendo referencia a cuando un esclavo, después de 6 años de esclavitud, quería seguir sirviendo a su amo, el cual lo había comprado. Iba a la puerta de la ciudad y allí, con una lezna, vamos a decirlo así, y permitírmelo así, con algo puntiagudo, horadaban la oreja del siervo. Y se ponía un salsillo, símbolo de que se entregaba a su amo por amor a su amo, por amor a él. Y eso fue lo que hizo Cristo. Vino por amor al Padre. Y todo lo que hizo, lo hizo por amor al Padre y por amor a nosotros. Y Jesucristo no horadó su oreja, sino que entregó su cuerpo entero, su vida entera al Padre, para que tuviésemos, hermanos, el gozo, la oportunidad de poder volver al Padre. Yo me pregunto, y sabéis que me gusta hacer preguntitas, ¿verdad? ¿Cuál es mi actitud en esta vida? Es la misma que de mi Señor Jesucristo. ¿Cuál es el motivo que me impulsa a venir aquí? ¿Cuál es el motivo que me impulsa a servir al Señor? ¿Cuál es el motivo? ¿Es el amor o es la obligación? ¿Qué me obliga? ¿Qué es lo que te ha traído a ti y a mí en esta mañana? Y eso es para que lo respondamos cada uno en nuestros corazones, personalmente. ¿Es el amor al Padre? ¿Es el amor a Cristo? ¿Qué es lo que me trae aquí? Dice en el versículo 6, di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y de putos, porque Yahvé el Señor me ayudará, por tanto no me avergoncé. Esto se cumplió literalmente, literalmente. El Señor fue golpeado, fue insultado, fue escupido y todo por amor al Padre. Y esto se cumplió literalmente, como bien sabemos. Pero Él confió en el Padre en todo momento. Sabía que el hacer su voluntad era más agradable que todo aquello sufrimiento. Mucho más agradable. Y nosotros, hermanos, podemos tener la certeza de que haciendo su voluntad, el Señor va a estar siempre con nosotros. El Señor es fiel a sus promesas. Fiel a sus promesas. Él dijo que estaría siempre con nosotros, en todo momento, en todo tiempo. Por eso puse mi rostro como un pedernal y sé que no seré avergonzado. Qué confianza más grande. Y el Señor, como bien sabemos, fue exaltado y se le dio un nombre sobre todo nombre, sobre el cual o ante el cual se doblará toda rodilla. Cercano está de mí el que me salva, ¿quién contenderá conmigo? Juntémonos, ¿quién es el adversario de mi causa? Acérquese a mí. He aquí que Yahvé el Señor me ayudará. ¿Quién hay que me condene? He aquí que todos ellos se envejecerán como ropa de vestir y serán comidos como la polilla. ¿Quién hay entre vosotros que teme a Yahvé y oye la voz de su siervo? Fijaos el consejo que da. El que anda en tinieblas y carece de luz, confía en el nombre de Yahvé y apóyase en su Dios. Todos andamos en tinieblas hasta que conocemos a aquel que es la luz del mundo. Aquel que es la luz que alumbra a todo hombre, como dice Juan.
¿qué debe de hacer el hombre? Acercarse a la luz, confiar en Él. Y la luz de la vida jamás lo dejará, jamás. He aquí que todos vosotros encendéis fuego y os rodeáis de teas. Andad a la luz de vuestro fuego y de las teas que encendisteis. ¿Qué está diciendo aquí el siervo? Todos, hay mucha gente que quiere llegar a Dios por su propio razonamiento, por su propio pensamiento. Yo soy bueno, no he hecho mal a nadie, yo creo que iré al cielo. Yo hago buenas obras. Pero ¿es ese el camino? ¿Es ese el camino que alumbra al Señor? No. Eso es vivir bajo mi propio fuego. El propio fuego que alumbra mi camino. Dice Proverbios, y me acordaba de mi hermano Juan, cuando recordaba esto, de que hay camino que le parece de salvación al hombre, ¿verdad? Parafraseándolo, pero su final es final de perdición. El hombre está equivocado si quiere llegar a Dios por su propia voluntad, por su propio pensamiento. Hay un solo camino para llegar a Dios, y ese camino es Cristo y solo Cristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí, por mí. Voy bien de tiempo. Capítulo 53. Permitidme que me salte el 51 y el 52. Permitidmelo. Pero es que es imposible no pararte en el capítulo 53. Imposible no pararte en él. En el cual Isaías habla del siervo sufriente, de todo lo que Cristo iba a pasar por todos y cada uno de los que estamos aquí presentes, por todos y cada uno de los que han vivido, viven y vivirán en este mundo hasta que Él vuelva. Dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor? El brazo de Yahvé. ¿Cuántas veces los profetas hablaron en el nombre del Señor y volvieron decepcionados por la arrogancia del pueblo, por el rechazo del pueblo al mensaje del Señor que ellos traían? Pero es que hoy no es diferente. Es que hoy vas proclamando las buenas nuevas de salvación en Cristo, vas hablándole a la gente de que Cristo tiene, de que Dios tiene una solución para su vida eterna, y no quieren saber de Él. Es que el rechazo, el corazón del hombre sigue siendo el mismo. Incluso en Apocalipsis, cuando habla de las copas de la ira, corrígeme si me equivoco, Efraín, dice que el hombre, cuando está recibiendo ese derramamiento de la ira de Dios, maldice a Dios. Y no lo maldice en una ocasión, sino que lo maldice en varias ocasiones. En vez de volverse a Dios y pensar que por qué está ocurriendo esto, le echa la culpa a Dios de todo lo que le está ocurriendo. Qué egoísta, ¿verdad? Pero es que hoy día sigue siendo igual. ¿Por qué permite Dios esto? ¿Y por qué permite Dios lo otro? ¿Y tú? ¿Por qué no te preguntas por qué lo estás permitiendo tú? ¿Por qué estás permitiendo que haya tanta pobreza en este mundo? ¿Por qué no colaboras para que haya un poquito de menos pobreza? O de menos injusticia en este mundo. Pero es muy fácil echarle la culpa a Dios. Y cuando escuchan el mensaje de Dios, lo rechazan por completo. Prefieren rechazarlo por completo. El hombre sigue siendo el mismo. Sigue siendo el mismo. Dice, subirá al cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. El pueblo del Señor esperaba un rey Mesías, que derrocara, que fuese un príncipe, que fuese un rey, que derrocara a los romanos para que ellos volvieran a vivir de forma independiente. Pero sin embargo el Mesías nació en un lugar muy humilde,
en una aldea o en un pueblo muy humilde, como fue, no me acuerdo ahora, Belén de Judea, gracias hermana, Belén de Judea, una tierra despreciada. Y donde estuvo viviendo una tierra despreciada, Nazaret. ¿De Nazaret ha de venir el Salvador? Dijo uno al cual se le predicó las buenas nuevas y se dio cuenta después de que se cayó de rodillas y dijo, Señor mío, Dios mío. Pues sí, no tenía apariencia, no vino a un lugar importante, vino de un lugar humilde, porque el pueblo estaba equivocado, desconocía, ignoraba las Escrituras. ¿Cuántas veces el Señor tuvo que decirle a aquellos principales religiosos, ignoráis las Escrituras? Las ignoráis. Y eran unos privilegiados, las tenían. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro y fue menospreciado y no lo estimamos. ¿Cuántas veces pudieron pensar aquellos judíos todo lo que le está pasando es por causa de su pecado? Porque ellos pensaban que si uno estaba mal en la vida, si uno le iba mal en la vida, es porque había pecado en su vida y Dios lo estaba castigando. Y muchos pensaron en ello. Y lo despreciaron, lo desecharon, lo rechazaron, como dice Juan, a los suyos vino, los suyos no los recibieron. Y los suyos no los recibieron. Despreciaron su mensaje. El Hijo de Dios, Dios mismo en la persona del Hijo, trae el mensaje de salvación y es rechazado por su pueblo. Pero ¿sabéis qué, hermano? Yo doy gracias por ello. ¿Sabéis por qué? Porque a través de ese rechazo, el mensaje de salvación se extendió al mundo entero. Aunque Dios no hacía acepción de personas en ningún momento, ni lo hizo. Porque hubo personas extranjeras que pertenecieron al pueblo del Señor. Y en la genealogía que está en Mateo capítulo 1 se puede ver perfectamente. Como que escondimos de él el rostro fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Él sanó enfermos, echó espíritus y todo para que se acercasen a Dios. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, que es lo que hemos hablado. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como oveja, cada cual se apartó por su camino, mas el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Todo esto sufrió el Señor por nosotros. Todo. Nosotros que merecíamos el castigo de Dios, que merecíamos aquellos esputos, aquellos insultos, aquella corona de espinas, aquellos clavos en nuestro cuerpo, tomó Él el lugar y lo pasó por nosotros. El Señor Jesucristo se hizo maldito para ser nosotros benditos, porque morir en una cruz era maldición. Una maldición. Maldito el que sea colgado en un madero. Dice la palabra. Él se hizo maldito para bendecirnos a nosotros. Él murió para que nosotros tuviésemos vida. Todo lo pasó por todos y cada uno de nosotros. Tuvo un juicio injusto. Se lo quisieron quitar de en medio rápido y veloz.
Se saltaron normas para enjuiciarlo y para mandarlos a la cruz del Calvario. Y dice, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. ¿Dónde iba a ser llevado el Señor? Seguramente a una fosa común. Pero entonces no se hubiera cumplido las Escrituras de que sería enterrado como un rico. Y José de Arimatea, un rico, un religioso, un principal, ofreció su sepultura para enterrar a aquel que es el Dios y creador de los cielos y de la tierra. Y se cumplieron las Escrituras. Y fue enterrado con los ricos. Con todo eso, Yahvé quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad del Señor será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojo, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Él sufrió la separación del Padre para que nosotros fuésemos amparados. Fue obediente, como dice Filipenses 2, fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La recompensa, que tiene un nombre sobre todo nombre, ante el cual se doblará toda rodilla. Pero es que también hay promesas para nosotros, de que el Señor nos va a recompensar por servirle. Pero por servirle por amor, hermanos, no por obligación, ni por conveniencia, por amor a Él, por todo lo que Él ha hecho por nosotros y por todo lo que hace. Nos ha dado vida cuando estábamos muertos por causa de nuestros pecados. Así que, hermanos, alabémosle, alabémosle. Él cerró su boca ante sus acusadores para que nosotros hoy día irrumpamos en alabanza y adoración a Él y al Padre. Amén. Así que, hermanos, que el Señor nos guarde, que el Señor nos ayude, que el Señor nos guíe, que el Señor nos siga bendiciendo grandemente. Que a Él sea la gloria, hermanos, por siempre.